Hello, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Inmunoaventuras y hoy tengo un episodio súper distinto porque hoy estoy hablando con el señor Eliseo. Este es nuestro invitado el día de hoy. El señor Eliseo trabaja para una empresa que se llama Difumic. Es una empresa de fumigación y es un tema que de verdad muy interesante, sobre todo porque en alergología las alergias más comunes son las alergias a los ácaros y a las cucarachas, a los ácaros del polvo y a las cucarachas. Y la fumigación es la herramienta, una de las herramientas que tenemos para poder contrarrestar esta condición. Y la verdad, en mi preparación como alergóloga no me explican eso en la universidad y en la carrera no nos explican eso. Nos hablan de las vacunas y nos hablan de decirle al paciente que tiene que fumigar, pero y ajá, ¿qué más? Entonces, hablando con el señor Eliseo, me llamó la atención eso. Es como que me gustaría entender y que mis pacientes bueno, quienes ven el episodio no tienen que ser pacientes míos, colegas también, para que aprendamos de realmente qué es la fumigación, qué se utiliza en la fumigación y los beneficios, cada qué tiempo. A ver, vamos a hablar de fumigación para estas plagas que son realmente muy importantes de controlar. Bueno, Bienvenido, señor Eliseo. muchas gracias, doctora, por invitarme. Y bueno, eh, sí, nos dedicamos al control integrado de plagas, más que de solamente cucarachas y otro tipo de insectos que te encuentres en tu residencia. Pero hablando específicamente de ácaros y cucarachas, es importante el control integrado de plagas para mitigar este problema que es un factor muy común en las O sea, residencias. cuando uno contrata una fumigación, en Ujú. realidad se hace como, involucra todo, ¿no? No solamente cucarachas, no es una fumigación para cucarachas, otra para ácaros, otra para hormigas, otra para insectos o en general, es insectos en general. Depende, siempre es importante hacer una inspección residencial y ver cuáles son los factores que están afectando tanto interna como externamente la residencia, porque no es lo mismo de repente fumigar una casa que un apartamento. Ejemplo, Ujú. en los apartamentos normalmente tenemos problemas de ácaros, chinches de cama, Ah, los chinches de cama. el comején y las Ujú. cucarachas. También las arañas. Ujú. Entonces, por eso hablamos de un control integrado de plagas. En el caso de las residencias, abarca un poco más. Puede que el problema de la residencia sea que se ha metido una culebra o Oh, tienes todo eso. problemas con la presencia de una zarigüeya, que no es un animal que te va a dañar la propiedad ni crear ningún ácaro, pero obviamente te va a Es estar, una plaga es una que... plaga porque te está ocupando Ujú, un espacio. ujú, Ahora, es uno de nuestros ayudantes porque ellos se ujú. encargan de eliminar a las culebras que inclusive se vayan a meter a tu casa. O sea, son Mm. animales que te Vaya, pueden, claro. que te Ujú, ayudan a ese control. Eh, pero volviendo al tema de los ácaros, ujú. el ácaro es causante de muchas alergias, como usted lo indica. Ujú. Principalmente, pero principalmente el ácaro es un tema de control de limpieza, aseo. Y Sí. Sí, es lo que yo es siempre... un factor Ajá, que va de la mano con claro. el control de plagas. Claro, porque eso sí, lo que sí, lo poco que he leído con respecto a la fumigación para los ácaros es que por sí sola, la fumigación para los ácaros por sí sola no es del todo efectiva, sino se acompaña de mejorar la humedad y la limpieza en general, entre otros factores, ¿no? El control integrado de plaga es integrado, ¿por qué? Porque no solamente el factor químico, que es el uso de insecticidas, el factor biológico, que es el corte de la reproducción de la plaga, en este Ujú, caso de las cucarachas, o de los chinches, ujú, o de los ácaros, ujú. sino también el factor sanitario, el factor de De limpieza limpieza. residencial es importante. Sí, la gente deja la comida en el fregador y no la lavan hasta el día siguiente, o que los niños que comen en el cuarto y en el sillón comen y dejan eso sucio, las partículas que caen a veces no son perceptibles así y nadie las limpia y todos esos pequeñitos detalles que por cansancio, por pereza, los familiares o los papás
tienen el cuidado, me imagino que a eso se refiere, ¿no? Porque Sí, totalmente. sí, eso es sumamente importante. Y con lo de los ácaros, bueno, el problema es que los ácaros se alimentan de las partículas de la piel, de los restos de la piel de nosotros. O sea, ellos dependen de nosotros, nuestra existencia les da de comer a ellos, y entonces es bien difícil esa parte. Entonces, por eso es que la fumigación así como por sí sola no es tan efectiva. Estos últimos meses se ha incrementado la presencia de cucarachas en las residencias y esto se da por un factor en el tema del aseo en Panamá. La autoridad de aseo y bueno, pues los entes que se encargan de hacer la recolección de basura, si de repente tenías una frecuencia anterior de 2 veces por semana que te visitaban, ahora se ha reducido a 1 vez por semana y a veces hasta 10 días demoran para pasar a la recolección en las barriadas y en esto. las barriadas, en los edificios, y eso incrementa la posibilidad de que entren cucarachas a tu casa. Porque puede que de repente, si vives en un apartamento, mantienes limpia tu residencia, pero tienes presencia de cucarachas, te preguntas por qué. Por más que estés fumigando y que tengas todos los cuidados, si la basura no la están recogiendo afuera, correcto, de nada sirve. Correcto, se da, ¿por qué? Por acercamiento. ¿Por qué por acercamiento? Porque puede que tú tengas un control en tu residencia, limpies bien. No fumigas, pero limpias bien tu casa y no tienes presencia de alimañas. Sin embargo, de repente te empiezan a aparecer cucarachitas. ¿Qué ocurrió? Migró de una casa vecina a tu apartamento. ¿Ok? Entonces, no es algo que tú estás controlando ya con el tema del saneamiento o el tema de la limpieza residencial, sino que ya requiere el apoyo para el control biológico y químico del insecto invasor, en este caso las cucarachas. Claro, es que hay muchos factores que hay que tomar en cuenta. Sí, es correcto. ¿Cómo haces para que el vecino no limpie bien, pues que no tenga basura? Por eso se crea el control integrado de plagas residencial, que si tú mantienes, no importa que tú mantengas limpia y en orden tu casa, es importante crear esa barrera protectora de tu residencia, teniendo un control cada 2-3 meses en el tema de las fumigación de las residencias, ¿sí? Un control. O sea, la fumigación debe ser cada 3 meses, entonces. En el caso de las residencias, las casas, es recomendable cada 2 a 3 meses. En el Eso caso hay una regulación, si no me equivoco, sí, formal, ¿no? Correcto. El reglamento, el decreto alcaldicio del municipio de Panamá instan a que cada negocio realice un control de plagas, en el caso de Panamá, bimestralmente. O sea, cada 2 meses deben realizar un control de plagas. Y en el caso de los restaurantes, supermercados y fondas, ellos tienen que fumigar mensualmente. Claro, porque manejan alimentos. Es correcto. Y dependiendo del tipo de negocio, no solamente se da la fumigación contra cucarachas, sino también contra roedores. O sea, ¿a qué me refiero con roedores? Los roedores son las ratas, los ratones. Cuando hablamos... y zarigüeya. Sí, pero en el caso, por lo menos en la ciudad, no se da tanto la presencia de zarigüeyas en los restaurantes. Se da más en las casas que están cerca de las zonas del canal. Principalmente se da en el tema de la presencia de la zarigüeya. Okay. Para el caso de las residencias, no es obligatorio fumigar, sin embargo Debería ser obligatorio para las casas fumigar. Sí, en el caso del MINSA, lo que hace es que de repente te llega el MINSA y te hace una inspección a tu apartamento, pero más que todo es control de vectores. El control de vectores, ellos hacen las inspecciones residenciales para ver si hay focos de mosquitos. Aedes aegypti, es correcto. Pero no lo hacen en casos de
para cucarachas, o tal vez sí. Habría que investigar, esa parte no la sé si existe. Hacen una Porque sé inspección. que ellos hacen inspecciones en caso de que haya casos de dengue y Sí, es algún caso correcto. de dengue. A veces se dan cuenta que si hay una familia en donde hay como varias personas que han tenido dengue, Ujú. van y hacen la inspección. Pero con las cucarachas realmente no es lo mismo, porque no es una enfermedad como el dengue como tal, pero sí es algo que sería bueno investigar si hay alguna Sí, regulación correcto. por parte del MINSA, porque no lo sé. Puede que de repente también pongan sus multas. Ajá, porque Oye, a digamos mí si yo ajá. como yo tengo una casa y yo veo que mi vecino o mi vecina tiene mucha basura afuera, Ujú. eh, o adentro y no la sacan, qué sé yo, porque también está el tema este de que si la autoridad de aseo no pasa a retirar la basura, ya es algo que no es culpa de nosotros, no podemos controlarlo, sino Claro. responsabilidad. Pero bueno, enfocándome en la parte de que si yo veo que es un problema del mismo vecino o vecina, ¿cómo podría yo hacer para que el vecino tome conciencia de su actitud o de cómo está manejando los desechos, ¿no? Claro. Bueno, en el caso de los vecinos sí es importante la comunicación. La comunicación entre vecinos es importante para lo que es el tema de limpieza de las áreas comunes, porque las áreas comunes que conectan un apartamento, por decirlo así, con otro apartamento, los pasillos, si bien corresponde al pH, en ese sentido, hacer un control bimestral, los edificios tienen, sí, Ah, sí. por reglamento, Epa. deben realizar una fumigación bimestral a sus áreas comunes para así entonces evitar, en ese sentido, de que las alimañas pasen de un apartamento a otro. Porque si bien usted mantiene su control de plagas residencial en su apartamento, excelente. El pH mantiene su control de plagas bimestral, excelente. Ya si el vecino mantiene presencia de alimañas, como cucarachas, la plaga si sale de su perímetro, de su residencia, y sale por decirlo así, a los pasillos, el químico va a ser la primera barrera y usted va a tener la segunda barrera. Ya cuando llegue la plaga a su casa, si la mantiene fumigada regularmente, esa plaga va a morir en el transcurso, no va a llegar a reproducirse dentro de su casa. Eso es bueno que los Ujú. pH sí tienen esa Sí, regulación. Eso sí, mi edificio sí tiene esa regulación que correcto. eh, no había, la verdad que es algo que no le había prestado atención realmente hasta ahora que estoy metiéndome como al polo en esto, que me doy Ujú. cuenta que en el edificio también siempre se ha fumigado, que no Sí, sabía. ellos deben colocar Mm, inclusive el certificado mm. de fumigación. Pero el tema es en las casas, en las barriadas, digamos, en las casas en realidad es mucho más difícil porque no puedes que fumigar toda una barriada. Ya ahí Totalmente, sí es completamente diferente. totalmente. Sí, Mm, en el tema de las residencias, sí conllevan más tipos de control de plagas ujú, que las de un apartamento. En el caso de las residencias, se hace una fumigación básica ujú. para controlar las cucarachas a nivel Mm. interno, Y eso hormigas a nivel hay interno. una norma que las casas de residencias tengan alguna cantidad de veces al año No o... no es obligatorio, por Mm, ley no están obligados. Sin mm, embargo, se recomienda que por lo menos cada 4 meses, 3 meses, 4 meses, realizan un control de plagas ujú, residencial. mm. En, Control de plagas en general, o sea, no, ahí no estamos enfocándonos eh, en sí, ácaros, cucarachas. Digo, yo como estoy como mi mentalidad solamente se queda en cucarachas y ácaros, pero hay también de otras cosas, ¿no? sí, es que muchos Ujú. factores a Ujú. variar. Ponte que tú tienes una residencia en una barriada y tienes problemas no solo de cucarachas, sino que como tienen bastante áreas verdes, ese residencial, Los roedores. mantienes presencia de roedores Bueno, los roedores también por pueden el causar monte. alergias, Sí, cierto, pero es menos.
Bueno, no tenemos pruebas para diagnosticarlo, porque las pruebas están limitadas a ácaros, cucarachas, polen, mascotas, pero sí las orinas y las heces de los roedores pueden Sí, causar es una correcto. respuesta. Mucha zoonosis. Exacto. Sí. Sí, en el caso, por lo menos aquí en Panamá, en el interior se dieron 2 casos de fallecidos por tema de Antavirus. antivirus. Es que ese es otro tema Y no con... son ratas, sino son ratones de monte. Ah. Entonces ellos, por la orina y las excretas de ellos, Ujú. por la respiración, la persona se infecta de antivirus. Claro, que Sí. exacto, ese es En el, otro en el problema. caso de la ciudad, sí, las heces de ratones pueden contaminar alimentos. Ujú. Entonces, por eso es importante en el tema de los restaurantes, las fondas, los supermercados inclusive, mantener un control integrado de plagas eh, mensualmente. Mm. Y el controlador de plagas se mantiene en comunicación frecuente con dichos negocios. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de los roedores, ¿por qué roedores en un supermercado, en un restaurante? Los restaurantes muchas personas dejan hasta la mitad de sus alimentos. Ujú. Obviamente, ningún restaurante va a reciclar los alimentos, lo va a tirar a la basura. Y con la frecuencia de recolección de basura que tenemos en Panamá, Sí, que es un entonces problema que es no es un tan problema, frecuente. va a contaminar todo el entorno del restaurante, no solamente en el restaurante, sino los negocios que estén cerca, las residencias que estén cerca, pueden verse afectadas. ¿Producto de qué? De una mala gestión en el control de plagas de ese Ujú. restaurante. Exacto. Ve, señor Eliseo, y ahora volviendo al tema de la fumigación, me gustaría hablar también de los químicos que se utilizan. ¿Cuántos químicos existen? ¿Qué tipos de químicos? ¿Cómo saber qué tipo de fumigación utilizar para cada cosa? Me imagino que existe eso también, una serie de tipos De factores. químicos para los ácaros, químicos para cucarachas, químicos para los comején, o es Correcto. uno que es como para todo, cómo No, funciona eso. todo es Eso. como cada paciente es diferente, tiene sus diferentes recetas. Claro, no Tiene sus existe diferentes recetas. una receta. La gente a veces puede pensar que es una Mm, sola, como échale fumigación a cualquier, Sí, así a todo exactamente. lo mismo para todo mundo. No, no, no. Exacto, exacto. Por ejemplo, en cuanto al producto, físicamente se utiliza un producto, en el caso de las cucarachas, un producto líquido, en el caso de los roedores, un, una, ya sea un bloque o una masilla, o también Mm. un producto líquido, pero es Ah, diferente al líquido que utilizan para el control de las cucarachas. no es el mismo líquido. No, no es el mismo. ¿Y cómo escoges en el caso? Me imagino que dependiendo, bueno, si en la casa hay una mascota, por ejemplo, me Ujú. imagino que usar... Ok, si en la residencia que se va a atacar un tema de roedores, hay mascotas, se deben aplicar muchos controles de seguridad previo al control. O sea, por eso se realiza una inspección. Y si tienes una residencia y dices, mira, tengo un diferente tipo de plagas, pero necesito que me vengas a cotizar, nosotros Mm, hacemos una inspección. En el caso del ok. área metropolitana, se hace una inspección sin costo, se hace una evaluación del problema que presenta. De repente tienes problemas de roedores, requieres una fumigación básica, residencial contra cucarachas, hormigas, arañas. Esa es la fumigación básica, por Mm, aspersión contra cucarachas, hormigas y arañas ajá. dentro de la residencia. Pero si Ok. tienes un problema mayor, que adicional al problema de las cucarachas, tienes problemas de roedores, se tiene que hacer una inspección también para evaluar si tienes mascotas, si tienes niños. ¿Por Ujú. qué? Porque los bloques pueden ser muy llamativos para un recién nacido, un bebé que gatea, lo puede encontrar y se lo puede meter a la boca y Una ya van a haber infección. problemas. Ahora, en el caso de los venenos para roedores, tienen su ¿cómo se llama? Antídoto. Antídoto Ajá. correcto, que es la vitamina K, en el Ujú. caso porque es un coagulante.
Exacto. porque es un coagulante lo que ocurre con el Ajá, animal envenenado. Exacto. Ajá. En el caso en el caso del control residencial contra cucarachas, sí hay diferentes tipos de insecticidas. Hay insecticidas que son orgánicos, otros que son biológicos y otros que son químicos. ¿A qué nos referimos con biológico y químico? ¿Por qué la diferencia entre biológico y químico? El biológico va a controlar la reproducción de la plaga. Corta lo que es la generación de la plaga. Ese es el biológico. El biológico. Ajá. Y el químico O sea, es un insecticida, va a matar el insecto. Pero no mata la reproducción. Pero no elimina, no No. corta la frecuencia. Ajá. Claro. Ahora, entiendo. siempre va a existir. O sea que si de Ajá. repente las cucarachas van dejando como que huevitos o no. No sé Sí. a qué se refiere con la parte biológica. Me imagino que Ok. va que dejando los huevitos y matas a la cucaracha, pero los huevos Es correcto. quedan allí. Es correcto. Hay diferentes Ujú. tipos de cucarachas que han llegado aquí a Panamá. Y también es importante limpiar los restos de las cucarachas, porque por más que la cucaracha esté muerta, los restos de cucaracha Sí, causan alergia. correcto, correcto. Por mi parte, pues. Aquí en Panamá hay diferentes tipos de cucarachas, que es la blatea o cucaracha americana, la germánica o alemana y la oriental. periplaneta. Son diferentes Ajá. y son de diferentes tamaños. Ah. Entonces la que es más común y más difícil de controlar es la alemana. Ok. Que nosotros le llamamos La tela germánica. Exactamente. Ajá. ¿Por qué? Es la más difícil porque es resistente a muchos químicos que están ahorita mismo autorizados por el MINSA para aplicar en las residencias. Ok. Entonces, tanto la cucaracha americana como la cucaracha germánica y la oriental mantienen ciclos parecidos de reproducción. Sin embargo, cada una de ellas generan lo que le llamamos otecas. Okay. Una oteca es una cápsula color marrón que a veces encontramos en las residencias, y en cada oteca es una cápsula que mantiene de 30 a 50 huevecillos de cucaracha. Ajá. ¿Cuántas otecas en cada ciclo puede tirar una cucaracha? De 8 a 10 otecas. O sea que en cada ciclo reproductivo una sola cucaracha puede generar hasta 200, 300 cucarachas. ¿Y cuánto dura el ciclo el ciclo? Un mes. El ciclo es cada 21 días. En el caso de la cada 21 días una cucaracha puede producir hasta 300, hasta 500 exactamente. Huevos. No, huevos, sí. No huevos, cucarachitas, exacto. Cucarachitas, sí. Ajá. O sea, porque en una cápsula están los huevecillos, sí, pero apenas eso se eclosiona, salen entonces las cucarachitas. Entonces, las mandingas. Exacto. Entonces, es por ello importante el control biológico de la plaga y luego el control químico. Entonces, por eso la frecuencia. Cada vez que se fumiga se hace ambas cosas, el biológico y el químico. Dependiendo de los requisitos que uno le recomienda también al cliente, porque puede que de repente tengas una presencia de cucarachitas, pero no es una infestación. Ok, ¿cuál es la diferencia entre una presencia de unas cucarachitas e infestación? Bueno, puede que de repente sea casualidad y no una causalidad. En el caso tuyo, de repente de que por casualidad te trajiste en una bolsa de un supermercado una cucarachita y la viste, y entonces llamaste al controlador de plagas, se hace el control de plagas y luego se hace cada 3 meses normal. Sin embargo, cuando hay una infestación es porque todos los días estás viendo decenas de cucarachitas en la noche, o varias cucarachitas. Cada vez que enciende la luz empiezas a ver cucarachitas. Y a veces se vuelven tan descaradas que hasta en el día las ves por ahí. Entonces, ya el ciclo ya tiene varias generaciones la presencia de cucarachas. Si estás viendo cucarachas todos los días, probablemente hay miles de cucarachas, miles. Correcto, porque una tuvo a los 21 días tuvo 300 cucarachas. Pasó un mes y pico, ya llegaron al ciclo de
de reproducción esas 300 y van a ser 300 por 300, 9.000. Y al Dios mes y del pico, cuando se verbo, reproduce esas Señor. 9.000, ya vamos a estar hablando de 9.000 por 300, son 270.000 en menos de 3 meses. Dios. Entonces, el niño alérgico con una rinitis, el asma exacerbada y todo eso, correcto. y nosotros acá como médicos, la verdad que, bueno, yo como alergóloga lo pienso, pero muchos pediatras o médicos generales que están viendo al niño no se les ocurre preguntar, por lo menos cuando yo era pediatra, no se me ocurría preguntar, ¿en la casa hay cucaracha? No, nadie piensa en eso y la verdad es importante. Correcto, y el ciclo de reproducción es radical y tan explosivo como lo que te acabo de mencionar, una matemática más o menos simple, poniéndole números altos. Sí. Pero también pueden ser números bajos y al final que estamos hablando igual de cientos de miles de cucarachas que puedes llegar a tener en una sola Y digo, no residencia. todos los pacientes asmáticos, ojo, también lo digo, no es que todos los pacientes asmáticos van a tener alergia a las cucarachas, pero una gran cantidad de estos pacientes, un gran porcentaje de estos pacientes. Y es muy importante hacer ese diagnóstico con una prueba de alergia o dependiendo del caso, ¿no? Porque cada caso es distinto, pero sí. Correcto. Y hay veces en que por el tema, el hecho de tener un familiar asmático dentro de una residencia, tienen ese temor de incurrir o de llamar a un controlador de plagas porque le tienen miedo a de repente de A que los químicos. a los químicos. Eso también me gustaría hablar. Sí, sin embargo, todo eso se considera y es importante que se lo digan o se lo hagan saber al controlador de plagas porque vamos a utilizar las técnicas que sean menos invasivas para la persona. Menos irritantes, menos irritativas. Menos irritantes, sí, exactamente. Sí. Por decirlo así, en el caso de las residencias donde hay personas que sufren problemas asmáticos, nosotros llevamos un tratamiento en gel para lo que es las alacenas. El gel no contamina los alimentos. Pero ese gel funciona en caso de que haya una infestación. Ese corta el ciclo biológico. Ok. Y en el caso de que haya infestación, sí o sí se tiene que hacer un shock químico. Okay. Cuando hablo de un shock químico, hablo de que se tiene que hacer una fumigación fuerte, pero que sea de ataque inmediato. Entonces, este shock químico te va a decir, la recomendación que le vamos a dar al usuario o al cliente es que se mantenga por lo menos unas 4 o 5 horas fuera de la residencia. Ya luego de eso, el olor al químico ya no va a estar presente. Eso sí, ese es cuando hay una infestación. Ya para un control residencial en el cual debes realizar una frecuencia, cuando hay infestación se tiene que fumigar 30 días después, sí o sí. Okay. Ya después de ello, mantener un control que es cada 3 meses, 4 meses, dependiendo del tipo de residencia y dependiendo del tipo de incidencia que haya también, porque puede que fumigues cada 3 meses, pero mantengas presencia frecuente de cucarachas. ¿Por qué? Porque no estás atacando estás en un entorno de restaurantes o estás en un entorno de vecinos que no mantienen control de plagas residencial. Wow, claro, es un tema. Sí. Sí, entonces con los químicos, con respecto a esto y si tienes mascotas, esto también las mascotas también se recomienda. Sí, es correcto. En el tema de las mascotas, lo que recomendamos es que al momento de ir a realizar el control de plagas, le recomendamos al usuario de que deseche lo que es ya sea los alimentos o las bebidas, agua, que se mantengan expuestas en el piso, que se retiren, se boten, y ya luego de 1 hora más o menos de haber realizado la fumigación, ya entonces pueden llenar nuevamente los bebederos de agua, limpiarlos y colocar nuevamente los bebederos de agua para las mascotas. Es importante que en el caso de las mascotas, nosotros aplicamos productos bastante seguros, pero siempre es importante, por seguridad de las mascotas y de los niños, bebés,
esperar por lo Sí, menos bebés que gatean y varias eso. horas para que ellos puedan estar en esa zona. ¿Por qué? Por el calor de Panamá el químico se seca, pero hay diferentes tipos de químicos. Nosotros utilizamos químicos que son residuales. ¿Qué significa eso? Los residuales son los que van a perdurar por varias semanas ejerciendo Su efecto. la contaminación, exactamente el efecto y la contaminación contra los insectos. Claro. Entonces, en ese sentido, van a afectar a los insectos, pero no a las mascotas ni a los niños. Pero es importante un Ajá. periodo de secado del químico. Y que haya ventilación también, me imagino que es Es correcto. importante. Exacto. ¿Y cuántos tipos de químicos hay que se trabajan aquí en Panamá? ¿Se pueden usar cualquiera en Panamá o hay alguna regulación, una limitación que Sí. no están autorizados? ¿Hay algunos químicos que sí, otros que no? Bueno, No sé. las regulaciones aquí van, se les llama bandas. Mm, Los químicos aquí en Panamá son de diferentes colores de banda. mm, Va desde amarillo, azul o celeste, mm. verde y rojo. Ok. Entonces, la de banda roja son productos extremadamente Tóxicos. tóxicos y peligrosos. Entonces, son solamente de uso de profesionales. En el caso de Ah, la sí, banda, ese es otro tema, porque muchas ajá, personas pueden comprar a veces cosas en los supermercados y eso. Ajá, sí, continúa, sí. correcto, Entonces, es ajá. correcto, O sea, el es, rojo no lo pueden comprar en el es supermercado, el rojo le correcto, toca a ustedes. Y después el que sigue, exacto. ajá. El que usualmente está para el mercado del doméstico son los de banda verde y banda celeste. Ok. El de banda amarilla es de precaución y bueno, preferiblemente se les recomienda no utilizarlo porque en la mayoría de los casos, por lo menos los que están en el mercado, son organofosforados y son peligrosos para uso interno, Mm, no se pueden utilizar en sí, porque hay interiores. intoxicaciones Esos son más a bien para eso. usarlos en campo abierto. Ajá, Entonces, exacto. Que hemos visto intoxicaciones a veces en esos casos en niños que a veces lo toman por accidente. es Ujú. correcto. Entonces, lo más recomendable siempre es eh, optar por una casa controladora de plagas o un fumigador de confianza para lo que es el control de plagas. Si de repente es como automedicarse. Uno no puede ir y decir "Ah, que estoy resfriado, voy a comprar tal medicamento porque me Sí. lo recomendaron", Ujú, porque de esa misma forma ujú. puedes afectarte. Claro, sí, exacto. Yo siempre le recomiendo a mis pacientes que contraten a un especialista en fumigación en lugar de comprar Ujú. estos diferentes productos que venden en los supermercados. Pero bueno, al final de cuentas, cada paciente decide hacer Ujú. lo que mejor le parece, lo más económico. Muchas veces lo más económico, hay un dicho que dice como que lo barato sale caro. Sí, Sí. entonces en realidad usted de esos productos así de supermercado o de las Ujú. ferreterías para estas alimañas, ¿hay alguno que usted recomienda o usted prefiere mejor bueno, Bueno, en el caso de los productos que están en el mercado, ujú, para uso residencial, yo el único que de repente podría recomendar, porque es seguro, no contamina y no envenena, es el uso de gel en las alacenas. gel, ok. El gel Ah, es como un gel chocolatito. es de color marrón Ujú, para las cucarachas, es de color eh, así almíbar ujú. Ah, ok, ese es para las para las cucarachas. hormigas. Hay uno que es blanquito, Hay uno... transparente, que es para ah. las hormigas, y uno más marroncito, que es para las cucarachas. Y eso lo recomiendan, me imagino que solamente como, no para infestaciones, Ese ¿verdad? es, Porque no creo que eso ese es, sirva para infestaciones. es funcional cuando tienes apenas, recién está comenzando la presencia de Ujú, cucarachas, pero siempre es importante conseguir un controlador de plagas para que evalúe la situación de tu casa. Eh, Como te digo, en la mayoría de los casos la inspección es sin costo ok. y se evalúa y se le da una cotización, una propuesta al usuario o al cliente para que él tome acciones entonces en base al problema que actualmente presenta. Ujú. Porque a veces que de repente lo vemos como un problema menor, pero después se te puede multiplicar, como le había Ujú. comentado
cuestión de un mes, 2 meses, 21 días, ¿no? ya puedes tener una infestación grave en tu residencia. Sí tenemos mascotas que nos ayudan. Yo digo que, Sí. que nosotros tenemos unas ventajas en ese sentido, porque por lo menos los gatitos son cazadores nativos y natos y ellos ven una cucarachita y la atacan. Cualquier insecto van Sí. así, se ponen a jugar y se Sí, lo correcto. matan. Pero, Sí. ¿qué tú sabes si de repente Sí. esa cucarachita viene contaminada Arañas del también, químico, sí. de un químico o de otra residencia, porque ellos vienen pisando Le también. puede hacer daño a la mascota, entonces. Sí, también, es correcto. sí. Por eso es importante En estos días mantener. mi gato mató una mosca. Yo nunca he visto Sí. que eso también lo estaba jugando con la mosca y ¡pam! La agarró. Y yo no sé si se la comió, pero vi que la atrapó y me sorprendió, ¿no? Sí. Los gatos son fascinantes. Igual, por lo menos en las áreas donde hay mucho mosquito, muchos zancudos, áreas abiertas, nos encontramos con que hay bastantes murciélagos. Ujú. Y entonces uno cree que los murciélagos son los que están afectando, por decirlo así, esa zona, y lo que están es ayudando a controlar la plaga de los mosquitos en esa zona. Mm. Ahora bien, todo animal en exceso o insecto en exceso, en presencia, es una plaga, porque llega a afectarte, ya sea El bienestar. el bienestar, la salud. La salud. Por ejemplo, no conversamos del chinche de cama, Ah, sí, sí. que el chinche de cama, más que el ácaro, Sí, exacto. Que es algo diferente. no Muchas te- personas lo confunden Sí. porque están en la cama. Los ácaros también están en la cama, pero Correcto. no es lo mismo. correcto, el ácaro se puede resolver el problema con un buen sistema de limpieza, Exacto. pero el chinche hasta el momento no se ha descubierto que tenga, por decirlo así, un efecto o una enfermedad que te la vaya Pero a transmitir. el chinche de cama se ve. O sea, los ácaros son microscópicos. Los ácaros Sí. no se ven, pero el Los- chinche uno lo ve. Sí, el chinche de cama se ve, tiene Mm. aproximadamente de 5 a 7 milímetros Ajá. en su etapa ya madura. Mm. Y el chinche de cama Y ese pica, ¿verdad? Ese Pica la piel. pica. No sé. Los ácaros no comen, no pican y la piel. Se comen es- la piel, pero no la pican. Correcto, no, en el caso son Mm. igual que los mosquitos, son hematófagos. Entonces, Ok. Y entonces ellos se alimentan de la sangre de los chinches. los chinches de cama, se alimentan Ajá. del paciente. Y ese sí sientes la picadura, te despierta, Wow. te desvela. Y ese es el principal problema que causa el chinche, que te Ok. desvela. Claro, Entonces, no puedes dormir de la picazón. puedes Entonces dormir. muchas personas cuando tienen esta molestia en las camas piensan que son los ácaros, no. Ujú. Son los chinches de cama y son totalmente diferentes porque es hematófago. Y- No sabía. Sí, El ácaro no. El ácaro se come la piel mudada. O sea, la esa es piel que ya se muerta. cayó, Es correcto. ya la está piel muerta la piel en la cama y eso ellos no hacen daño directamente a la piel. Sí. Y a veces es difícil hacerle entender eso a los pacientes porque como que no lo... ¿No? Y en Ajá. el chinche de cama, la frecuencia, cuando tienes presencia de chinche de cama en tu Mm. residencia, ya la afectación no va a ser para un solo control, sino puede llegar a ser de 2 a 3 controles o visitas de parte del técnico para poder controlar la plaga. Ok. Entonces, pero y no recomiendo, o sea, yo botaría ese colchón. Sí, No. pero adicional al colchón, es un insecto migratorio, o sea que no solamente va a estar en el colchón, sino que puede estar en las hendiduras de tu... O sea, compras otro colchón tu y vuelve y cuarto. se mete. Mm. Se elimina el colchón, ahí ya va el Sí, 80-90% del problema. Digamos que una Pero persona sí debes decide hacer el no, control. una persona dice, no, yo no voy a fumigar, no voy a gastar esa plata, voy a comprar un colchón nuevo, no sé qué. Y vuelve y entonces por eso es importante también fumigar para los chinches. Ha ocurrido, ellos tienen un ciclo de reproducción bastante rápido. El Bastante chin rápido. también. Sí, pero diariamente se está reproduciendo. Ay, Diariamente se está triplicando Es cada peor. 3, va triplicándose cada día. Entonces, tiene un ciclo reproductivo muy, muy acelerado, por lo cual es importante atacarlo. Si tú sacas el colchón, el king size, tengo un king size, voy a sacarlo de la casa y ya se acabó el problema.
queda la larva, quedan un par de huevecillos dentro de la habitación. Cuando pones un nuevo colchón, ese colchón se va a contaminar. Claro. ¿Por qué? Porque ellos van a ir al calor de tu cuerpo para buscar lo que requieren, que es alimentarse de sangre. Entonces, por ello es importante realizar el control integrado de plaga. En el caso del chinche, la persona dice, no, que solamente en esta habitación que yo siento la presencia, pero lo recomendable es que se fumigue siempre en todas las camas. ¿Y es suficiente con fumigar si, digamos, la persona no tiene los recursos para comprar un colchón nuevo? ¿Puede ser que sea suficiente con solo la fumigación? Dependiendo del grado de infestación del colchón. Porque sí, por lo menos hay casos que el colchón está súper infestado y lo que requiere no solamente es el control biológico y el control químico, sino que requiere fuertemente el control de saneamiento que habíamos hablado inicialmente. O sea, hay 3 factores que siempre van a estar involucrados en el control de plagas. Y el control de saneamiento va a depender de la persona que reside en esa casa. ¿De dónde vienen esos chinches? Porque bueno, ya sabemos que las cucarachas vienen pues de la comida sucia, de la suciedad de la comida, que está los ácaros pues cuando hay humedad, pero los chinches ¿de dónde salen? El chinche es migratorio. Entonces, ¿de dónde viene? ¿De algún vecino? Hay veces en que puede venir de un vecino, pero... O en la ropa de repente. Puede venir de un viaje a las playas, puede venir a hoteles, de un hotel. O a Airbnb, sobre todo. Los hoteles, tal vez los hoteles tengan un poco más de regulaciones en cuanto a estas cosas, pero si vas a un Airbnb donde sabemos que son casas de personas que tal vez no tienen... Sí. No lo había pensado. Sí, el chinche de cama viene migrando en los aviones, viene en los barcos, viene en tu maleta, viene en tu ropa. Un sillón que te sentaste de algún lugar, algunas... No, aquí no creo, pero algo así. Hasta en los taxis puede... En los taxis, claro. Sí. Entonces porque llegas ellos a tu casa. Ellos se quedan en un lugar cómodo y sienten el calor de la persona y suben y se pegan. Ahí en la ropa. En la ropa, se pegan en la ropa. Por eso mi mamá siempre me decía cuando yo estaba chiquita que llegaba de la casa, de la calle, hay que quitarse toda la ropa y cambiarse, no te puedes tirar en la cama, no te puedes acostar en la cama con la ropa de la calle. Correcto, es correcto. Eso es igual que la garrapata. Todavía mi mamá lo hace. A veces la verdad que yo no soy tan así rigurosa con eso y de repente me siento, digamos, estoy en la calle con esto y me siento en la cama. No, hay que ser un poco más cuidadoso con eso. Sí, exacto. Es como para el tiempo de pandemia. Uno estaba con un tema de preocupación de seguridad sanitaria, pero solamente enfocándose en el ambiente. Pero en el caso de los insectos rastreros, como lo son las cucarachas, los chinches de cama, es un tema de control diario. Limpieza. Y los problemas pulmonares son un tema de limpieza principalmente. Me ha gustado mucho aprender de fumigación. Señor Eliseo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Cualquier otra pregunta, voy a dejar el contacto de la cuenta de claro Instagram del señor Eliseo para que también lo contacten. Y bueno, nos vemos en otra Inmunoaventuras. Gracias. Gracias. Chao.